que solo los conocemos desde fuera. Y por dentro están, no se pueden visitar, ¿no? Si el dueño no quiere, claro. Pero ¿sería posible visitarlos, prepararlos Bueno, o para qué nos tendremos toda la vida ahí? La voluntad del propietario siempre, entiendo, ¿no? Es verdad que muchos los hemos visitado, muchos de esos edificios, con la comisión del PREPI, la comisión del plan especial, en muchas ocasiones para ver si el proyecto se adecua o no a lo que es el edificio. Hemos ido a visitar los inmuebles y la verdad es que muchas veces nos hemos llevado gratas sorpresas, ¿no? Porque detrás de una fachada que no te dice mucho hay un edificio estupendo por dentro. Sin ser un palacio, pues es una casa magnífica. Entiendo que lo de visitarlo no, pues es voluntad del propietario. Nosotros los queremos animar, por lo menos pincharles un poquito, si me lo permites, cuando les estamos diciendo que adecúen sus fachadas y por lo menos que inviertan un poco en su patrimonio, ¿no? Claro, ahora parece que esto de los edificios y los locales y las cosas no vale nada porque están las cosas como están. Pero no hace mucho en el centro de la ciudad tener esos edificios tan grandes y supongo que era dinero, ¿no? Y no se han construido, no se han rehabilitado, no se han utilizado. ¿Por qué? ¿Hay algunas limitaciones al uso? Las restricciones del plan especial, desde luego, están ahí, en algunos casos dependiendo de la protección del edificio, pero sí es verdad que se han rehabilitado muchos edificios en los últimos 4 o 5 años. Te diré que en la oficina del ARI ha tramitado este año el doble de expedientes, el año pasado, el doble de expedientes que el anterior, con lo cual sí es verdad que se está moviendo. Es cierto que ahora, pues con la época en que estamos viviendo, se ha ralentizado un poco, pero yo creo que no hay más que pasarse por calles como la calle Ancha, por ejemplo, y ver qué cantidad de viviendas se han rehabilitado en los últimos años. De verdad que pasearse ahora por la parte antigua es muy diferente que pasearse hace 5, 6, 8 años. Sí se rehabilita, sí se rehabilita. ¿Hay subvenciones, ayudas y demás? Sí, hay subvenciones, desde la oficina del ARI se tramitan. Entiendo que son ayudas, como tú dices, simplemente, desde luego no creo que en algún momento determinen alguien si rehabilita o no rehabilita simplemente por la ayuda. Alguien que quiera rehabilitar una casa en el centro, desde luego primero tiene que querer vivir en el centro, que yo creo que si hay mucha gente que quiere vivir en el centro, y luego pues animarse a rehabilitar. Bueno, vivir tiene sus cosillas, ¿no? Vivir allí. Tiene sus pros y sus contras. De movimiento y de todo. Oye, y al final de estas jornadas, ¿cuál es la conclusión que queréis sacar o de qué servirá? ¿De qué servirán? Bueno, pues primero, como todos los años, yo creo que es muy importante ver lo que se hace en otras partes, que en este caso es en Extremadura y en Castelo Branco, porque siempre ponemos un ejemplo portugués. Segundo, pues traer a primeras figuras dentro de la arquitectura española, en este caso, que expliquen de primera mano sus proyectos, ¿no? O sea, yo creo que el creador te explique su proyecto pues es magnífico. En cada año, digamos, al tener una temática específica, pues hemos visto distintas formas de rehabilitar o distintos elementos, y creo que se ha aprendido distintas cosas, pero por ejemplo ahora vamos a poder pues visitar el Museo del Vino de Almendralejo, que es un edificio que se está terminando ahora, explicado por su arquitecto, la Hospedería de Alburquerque, que también además que tuvo su polémica en su momento, por su arquitecto, que además ha sido seleccionado una de sus obras para la 10ª Bienal de Arquitectura de España. Quiero decir que son la oportunidad, pues, que grandes arquitectos te expliquen su obra de rehabilitación, en este caso extremeña, ¿no? Y un poco también enseñar a la gente a cómo se está construyendo por ahí, qué técnicas hay, qué novedades hay y sobre todo cómo lo nuevo con lo antiguo pueden convivir perfectamente. ¿Y cómo se decide que merece la pena conservar o rehabilitar y qué no? ¿De ahí alguna fecha o depende de cómo sea? Yo creo que depende mucho del estado, de la calidad de lo que te encuentres y como te he dicho antes, un poco del uso. Yo entiendo que para rehabilitar hoy es imposible quizá mantener todo. Algún muro hay que sacrificar pues, para cumplir la normativa en edificación, ¿no? Pero ten en cuenta también que últimamente, en los últimos tiempos, los equipos son pluridisciplinares, o sea, hay arqueólogos, arquitectos, geólogos, con lo cual el análisis del edificio siempre suele ser no solamente con la visión del arquitecto, sino el arqueólogo también tiene mucho que decir, ¿no?, con aquello que se conserva.
Ujú. ¿Y eso son cosas objetivas o subjetivas? Te quiero decir que vendrá dentro de 10 años alguien y dirá, esto que hemos hecho aquí ahí en la puerta de Coria es un rollo. Pues tengo yo otra idea mejor ahora y la pondré. ¿O objetivamente tiene algún sentido? ¿La ha explicado el sentido que tiene esa actuación, que hizo la propuesta en su momento? Bueno, ese es un proyecto de la oficina del ARI que evidentemente al equipo de gobierno nos gustó, nos convenció, nos parecía que era idóneo. Prácticamente todas las rehabilitaciones que se han hecho, y en ese caso te lo aseguro, son elementos muebles. Quiero decir que si alguien dentro de unos años decide seguir excavando y dejar visto el arranque del cubo, que no deja de ser una cimentación que se encontró allí, y quiere modificar ese espacio, pues como modificamos otros sitios, ¿no? El Parque de la Coronación ha habido obras durante mucho tiempo y supongo que habrá obras dentro de 20 años otra vez, ¿no? Si alguien quiere hacer eso, simplemente lo que tiene que retirar es la estructura. Todos los restos, digamos, están debajo, el arranque del cubo, el arranque de la muralla, y es una estructura que podemos decir que es como un mueble. O sea, no hemos hecho nada que vaya en contra del patrimonio ni agrediendo el patrimonio, por supuesto. Se consolidó el machón de la puerta, digamos, y se colocó esa estructura separando perfectamente a nivel de cimentación lo nuevo de lo viejo. Entiendo que puede haber otras propuestas para ese espacio, no sé si mejores o peores, porque, en fin, no hemos visto más, ¿no? No hemos visto más, pero es verdad que allí no había muralla, que se ha puesto un elemento a modo de muralla, que además se puede pasar por debajo, por en medio, digamos, y que digamos que con la vista puedes intuir lo que hay detrás, intuyes la Magdalena, se ha ganado ese rincón, yo creo que mucho. Te diré que los vecinos están contentos con la actuación y además las cosas cuando se usan, yo entiendo que es cuando tienen un sentido. Lo están cuidando porque al menos no se ve como otras cosas pintado o algo, ¿no? No, aquello no. Pero además se usa, o sea, da gusto cuando salen los niños del colegio ver allí a un montón de niños jugando encima del banco o a personas mayores sentadas. Cuando la gente usa los espacios es porque está a gusto, ¿no? Entonces, si esa estructura metálica y ese espacio que hemos recuperado sirve para que la gente esté a gusto, yo creo que no puede estar mal, sinceramente. Oye, en estas jornadas también os preguntáis por qué a los humanos nos atrae tanto lo antiguo, lo que vivieron los de antes y demás, cuando parece que o lo hemos intentado por lo menos, progresar, ¿no?, en cuanto a las propuestas de uso y demás, pero nos pone, ¿no?, digamos que... Sí, pero yo creo que la historia siempre nos ha interesado a todos, ¿no?, y en el caso de las rehabilitaciones, muchas veces el uso anterior del edificio te puede determinar o no qué rehabilitación. El año pasado hicimos la jornada de rehabilita, trató sobre rehabilitación industrial y era muy interesante ver cómo el nuevo uso a veces incluso tenía que ver con el uso anterior del edificio, que era totalmente industrial, ¿no? O cómo los usos industriales se pueden compaginar luego, como era el caso del espacio Robinson en Portalegre, pues con otra actuación totalmente distinta de zonas culturales y de viviendas, manteniendo una parte de zona industrial. Entonces, bueno, más que plantearnos cosas, realmente son conferencias que nos dan los arquitectos y que luego, bueno, hay preguntas y la gente, bueno, pues sí se puede, digamos, un poco quizás filosofar más sobre los proyectos, pero sobre todo lo interesante, porque no hay en este caso una mesa redonda donde se puedan proponer quizá otros temas, es pues que ellos nos expliquen su intervención y el porqué, ¿no? Que yo creo que es muy interesante, que te puede gustar o no una intervención, pero si te la explican y por lo menos tú entiendes que aquello tiene un porqué, te gusta o no te gusta, pero yo creo que por lo menos se respeta, ¿no? Bueno, pues este señor ha pensado mucho sobre ello y ha decidido que esta era la mejor solución, no de repente se ha levantado por la mañana y ha dicho, pues aquí planto yo esto, no es lo mismo, ¿no? Oye, ser concejal de patrimonio es un poco estar al cuidado de todo el patrimonio que tenemos histórico y eso, ¿y gastamos suficiente dinero en Plasencia? Bueno, se puede decir que antes, primero, no había una concejalía específica de patrimonio ni un presupuesto específico de patrimonio. Yo, mientras era concejala de urbanismo, pues acometí distintas actuaciones en patrimonio, por ejemplo, San Francisco, la Magdalena también, por ejemplo, pero un poco era
no voy a decir voluntario, tampoco es voluntario, ¿no? Pero no había un presupuesto específico, unas partidas específicas para patrimonio, sino que salían de las partidas de urbanismo. Desde que la alcaldesa creó la